Ley de Lenz. Entonces, el sentido de la corriente inducida sería tal que el flujo se opone a la causa que lo produce. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de tal sentido que se opongan a la variación de flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir su corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por dos puntos, donde phi es el flujo magnético y la unidad en sistema internacional es el Weber, W. B mayúscula, inducción magnética. La unidad del sistema internacional es el Tesla, ¿cierto? S es la superficie del conductor y A es el ángulo que forma el conductor y la dirección del campo. La ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona el cambio producido por el cambio eléctrico por un conductor de la propiedad de variar el flujo magnético y afirmar que las tensiones o voltajes aplicadas al conductor generan una fuerza electromotriz que supone el paso de la corriente que la produce. Esta ley se llama así en honor al físico germano báltico Heinrich Lenz, quien la formuló en el año 1834 en un contexto más general que el usado por Lenz. Se conoce que dicha ley es una consecuencia más del principio de la conservación de la energía aplicada a la energía del campo. ¿Listo? Ahora tenemos la formulación. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por una corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través del circuito plano viene dado por phi, va a ser el producto del campo magnético, ¿cierto?, por la superficie y por el coseno del ángulo. ¿Listo? Ahora yo tengo una variación, ¿cierto? Yo tengo un campo magnético, una espira, entonces una espira no me produce tanto campo magnético, ¿cierto? Una espira, el campo magnético que origina el imán, yo lo paso a través de la espira y va a quedar de manera conductora esa espira. O sea, también se va a inducir un campo magnético sobre esa espira, ¿cierto? Pero este simplemente es cuando yo le induzco corriente, cuando yo lo induzco. Pero ¿qué pasa si yo a ese campo magnético, ¿cierto?, yo le genero un campo, ¿cierto? Yo genero un campo, o sea, conecto una batería a esa espira, ¿cierto? Y sobre él me va a generar un campo magnético. Al generar un campo magnético, el imán también va a generar un campo magnético que puede ser mayor al del imán, pues no me genera una resistencia, ¿cierto?, mayor. Con una espira, pues la resistencia que va a generar el campo magnético y la del imán, pues me permite que pase libremente, pero también va a generar una oposición. Si yo genero mayor cantidad de espiras, ¿cierto? Mayor cantidad de espiras, ese campo magnético va a ser mucho mayor. Y al querer introducirle un imán, pues va a generar una resistencia mayor y no va a permitir que pase ese imán a través de él, ¿cierto? Ahora, si nosotros miramos ese campo magnético sobre una espira, pues se genera un campo eléctrico, ¿cierto? Yo pues estoy haciendo una transformación del campo magnético en el campo eléctrico. A una espira pues va a generar, no genera mayor perturbación. Pero si yo le genero mayor cantidad de espiras, esa perturbación que me va a generar me va a contrarrestar con la capacidad que tiene la cantidad de espiras y va a generar una oposición con respecto al imán para que pueda ingresar. ¿Listo? Ahora, yo, ¿cierto?, voy a mirar que este campo es dirigido por la ley de Lenz. Ya sabemos que cuando yo quiero agregar una espira, ¿cierto?, simplemente yo miro cómo altera ese voltaje, ¿cierto?, ese campo magnético, que lo puedo determinar a partir del campo magnético multiplicado por el
la superficie, ¿cierto? Y dependiendo de la inclinación que tenga ese objeto. Entonces aquí tenemos dos placas paralelas, tengo una sola espira, entonces me está generando un campo magnético y a cierta inclinación de ángulo. Entre mayor número de vueltas, mayor será el campo magnético. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que ¿cierto? Aquí vamos a ver que aquí con ayuda, ¿cierto? Con ayuda. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, una bobina de alambre 200 vueltas tiene un radio de 20 centímetros y la normal del área está en un ángulo de 30 grados con el campo magnético de 3 microteras. ¿Cuál es el momento de torsión en la espiral de la corriente? Bueno, aquí vamos a ver un momento de torsión. ¿Listo? Entonces el momento de torsión va a ser número de espiras, la intensidad del campo, ¿cierto? La corriente por el campo magnético, por el área, por el seno del ángulo. Aquí tenemos que el área es 0.0126 metros cuadrados, el número de vuelta va a ser 200, el campo va a ser 3 micro Tesla, el ángulo de 30 grados y la corriente de 3 amperios. Multiplicamos todo y nos da como resultado 0,113 newton metro. ¿Listo? Entonces esto es para determinar el momento de torsión. O sea, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo necesita volver a regularse de manera horizontal para que puedan generar un flujo magnético? ¿Listo? Entonces todo depende del número de vueltas.